Shabbat Shalom, hermanitos, que el Eterno les bendiga grandemente. Llegamos a la última porción del libro de Shemot, del libro de Éxodo. Esta porción se llama Pekudei, que en pocas palabras se podría traducir como rendir cuentas. Esta porción abarca de Éxodo 38:21 al capítulo 40:38, que viene siendo el último. Y pues bueno, rendir cuentas, cuentas claras. Hay un dicho que dice cuentas claras, amistades largas aquí en México. Eh, las cuentas claras son exigidas por el Todopoderoso. Moisés aquí, a través de esta porción, nos deja una importante lección. Debe haber una completa y absoluta transparencia entre el manejo de las ofrendas y diezmos, entre el manejo de los recursos que son dados por el pueblo. ¿Para qué? Pues para evitar ser piedra de tropiezo, hermanitos. Algo nos dice nuestra don Yeshua en Mateo 18:7, dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vengan tropiezos. En esta porción vamos a aprender grandes cosas, amados, vamos a aprender grandes cosas, principalmente para todos aquellos que llevan un ministerio, una congregación, que son principalmente a los que va dirigido. Sin embargo, también podemos traspolarlo directamente como familia. Sabemos que somos parte de un cuerpo, pero también nuestra familia forma parte, es como una célula de la célula. Somos al final de cuentas, yo estoy en una congregación y ahí me ministro, pero cuando tú te vas a tu casa, tú eres el sacerdote de ese hogar o la que lleva ese hogar en muchos casos, pues lamentablemente por situaciones, por la dureza de nuestro corazón, por no atender el llamado, por cualquier cosa que haya en nuestro corazón. En muchos hogares los varones aún no se han levantado, entonces tiene que levantarse la mujer. En ese aspecto me refiero, digo, los sacerdotes y en dado caso las mamás que están llevando esa función de lo que haría el varón, dando palabra, ministrando palabra y cuidando la santidad de su hogar. Entonces vamos a estudiar esta porción. Bien, Pekudei, rendir cuentas. Vamos a leer Éxodo 38:21. Este es el inventario. En la Biblia textual lo traducen como inventario. Es la palabra Pekudei, que es como, y estas son las cuentas, ¿no? Moisés estaba dando cuentas ya habían terminado, recuerden que el pueblo ofrendó, dio de buen corazón, gozoso, y al final de la construcción, al final de todo, Moisés comienza a hacer una especie de inventario, comienza a dar cuentas al pueblo de dónde habían ido a parar sus recursos, qué se había hecho con sus recursos. Dice la palabra, este es el inventario para el tabernáculo del pacto, que fue registrado conforme al mandato de Moisés por mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, para el servicio de los levitas, y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que Adonai había ordenado a Moisés, y con él estaba Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice y diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí, torsal y de lino fino. Perdón. Bien, nos damos cuenta que menciona nombres, menciona labores específicas, amados. El Eterno destinó que los nombres de ellos fueran escritos en la Torah precisamente por el esfuerzo que hicieron, el esfuerzo y la dedicación que hicieron por llevar todo por obra, tal y como se los habían pedido. Nosotros podemos servir al Creador. Right? Creo que hay un microfonito abierto, segmentos. Hay dos. Ahí está, mis hermanitos. Ahí está. Nosotros podemos servir al Todopoderoso, pero lo podemos servir a medias. Lo podemos servir cuando podamos, cuando queramos o cuando ahí tengamos tiempo, poniendo o anteponiendo cosas, personas, diferentes situaciones en nuestra vida antes que a Él. Debemos de buscar la excelencia, debemos de buscar servirlo de la mejor manera. Y esto es lo que estos varones hicieron y es por eso que el Eterno destinó que fueran escritos aquí sus nombres y sus labores. Cuando comenzó la recaudación para la construcción del Mishkan, en el capítulo 25, todo se estaba haciendo de manera ordenada. Es totalmente natural que al final se haga como un reporte, como un inventario. Algunos midrashim, saben que los midrashim son como comentarios rabínicos, mencionan
que hay dos posturas. Una menciona que el pueblo comenzó a hablar, comenzó a decir, Moisés seguramente se quedó con algo y pues ¿dónde fue a parar todo? Ese es un comentario, es un comentario de un jajamí judío, de un sabio judío. Otro comentario dice que Moisés lo hizo por amor al Eterno. ¿Y cómo es eso? Para que el pueblo antes, o sea, se previó, antes de que empezara a hablar, de una vez mejor Moisés comenzaba a decir, aquí está, de todo lo que me dieron, se construyó esto, fueron tanto peso en oro, tanto acá, tanto allá, él lo empezó a dar antes de que empezara a hablar. Las dos posturas son totalmente válidas en el sentido de que conociendo el pueblo, amados, a lo largo de toda la Torá, vemos que el pueblo tiene eh, diversas debilidades y diversas fallos constantes, como lo es estar hablando principalmente de liderazgo que el Eterno pone, se queja constantemente, somos quejumbrosos, amados, a pesar de que el Eterno nos ha dado tantas bendiciones, nos seguimos quejando. Hablamos de nuestro hermano, hablamos de los que están al frente, el ser humano es así. Entonces, acorde a lo que dicen los sabios judíos, que el pueblo empezó a hablar y decir dónde se quedó todo ese dinero. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Un inventario. Y dijo, aquí está. Entonces nos damos cuenta que principalmente Moisés tenía su conciencia tranquila. El Creador sabía que Moisés no había tomado absolutamente nada de la ofrenda para sí mismo. Sin embargo, para honrar el nombre del Todopoderoso y evitar murmuraciones, ¿por qué? Porque como pueblo murmuramos, en todo momento murmuramos, somos dados a ello. Para evitar todo eso, ¿qué es lo que hizo Moisés? Comenzó el inventario, comenzó a mencionar todo ello, ¿ok? Entonces, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es eso, no basta estar bien con el Eterno, eso es lo principal. Sin embargo, Moisés también nos muestra esta parte que tenemos que ser también transparentes con la congregación. Y eso es lo que Moisés hizo. Cuentas claras. Por eso se llama y estas son las cuentas. Te entrego aquí cuentas. ¿Ok? Ahora, algo que nosotros podemos ver un ejemplo de verdad que yo recientemente volví a leer el libro, más bien lo leí, porque no lo había leído el libro de Segunda de Samuel, no el primero, pero estaba leyendo el libro de Primera de Samuel. Saben que soy muy visual, a mí me gusta veo la serie y enseguida veo, a ver, sí, esta parte. Y hay muchas cosas que no sabía que habían pasado y una de ellas es esta parte donde Samuel, pues vaya, claro, se retira. Recuerden que el pueblo había pedido un rey, el Eterno le dijo, concédeles el rey. Y cuando Samuel ya era viejo y va a pasar el poder, por así decirlo, la autoridad se la va a pasar ahora al rey, ya no iban a ser jueces, ahora iban a ser reyes, habla delante de todo el pueblo y la verdad es que lo que hace Samuel es algo admirable, amados. Delante de todo el pueblo comienza a decirles lo siguiente, imagínense qué interés y qué integridad sobre todo debió de haber tenido Samuel para hacer ello. Es decir, el Eterno quiere que seamos íntegros, no quiere que seamos de una manera aquí y de otra manera acá. Él quiere que tanto de frente como a la luz como a la oscuridad seamos exactamente igual. Por eso es que el arca del pacto está forrada de oro por dentro y por fuera, porque eso es integridad. Lo que hay adentro, hay afuera. No hay dobles ánimos, no hay dobles intenciones y es bien difícil, amados. ¿Por qué? Porque todos los días batallamos con nuestras concupiscencias, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, todos los días. Entonces, ¿qué es lo que hizo Samuel? Nos dice, heme aquí, Samuel le está hablando al pueblo, heme aquí, testificad contra mí en presencia de Adonai y en presencia de su ungido. Estaba hablando de Saúl, perdón. ¿De quién he tomado buey o de quién he tomado asno? ¿A quién he extorsionado o a quién he oprimido? ¿De mano de quién he aceptado presente para que mis ojos se cegaran? Y yo restituiré.
Le respondieron, el pueblo respondió, no nos has extorsionado, ni oprimido, ni has tomado nada de mano de hombre. Y él les dijo, Adonai es testigo contra vosotros y su ungido es testigo en este día, de que no habéis hallado nada en mi mano. Y ellos respondieron, es testigo. Es decir, después de servir toda su vida, recuerden que Samuel fue llamado desde el vientre de su madre. Su madre lo ofreció, hizo un voto nazareo y lo ofreció. Desde niño lo tomó el Eterno. Toda su vida sirvió al Creador, sirvió al pueblo, y tener esa entereza, esa integridad de pararse delante del pueblo y decir, ¿a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿De mano de quién he aceptado soborno para testificar mentira? Y nadie pudo decir nada, dijo, no, de nadie. Entonces, eso es lo que estamos llamados a ser los líderes, pastores, ministerios, cualquier persona. Y ojo, cuando digo líderes, en automático yo creo que se van a la congregación. Ah, los líderes. Pero tú también eres líder de tu hogar. Por eso les digo, abarca diferentes puntos, principalmente sí dentro de la congregación, pero también tu casa es una congregación chiquita, porque ahí estás tú haciendo la labor de sumo Cohen o de Cohen, de sacerdote, y tu familia es a quien tú ministras. Tú eres el responsable de esa familia. Entonces es algo tremendo. Es algo tremendo porque es algo con lo que se tiene que trabajar toda la vida. Hay una gran responsabilidad para las personas que el Eterno pone a cargo. Es un privilegio maravilloso, pero hay una gran responsabilidad. Y tenemos que rendir cuentas. Pecudei. Algún día rendiremos cuentas de qué hiciste con lo que te entregué. Tu padre de familia, ¿qué hiciste con tu familia? Tu madre de familia, ¿qué hiciste con tu hijo? Tu líder de congregación, ¿qué hiciste con mis ovejas? Es tremendo, amados, y duele el estómago de miedo. Y muchos dicen, no, yo por eso mejor, mira, ni enseño porque la palabra dice que no nos hagamos maestros. Pero ¿sabes que también eso te lo va a demandar Yeshua? Dice que la palabra que el reino de los cielos es para los valientes. Tienes que hacerlo aún con miedo. Porque si tu miedo te gana, es que no te quieres responsabilizar ni te quieres comprometer. Tienes que hacerlo. Dice la palabra en Mateo 25, 14, 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Todos aquí se nos ha dado bienes, no solamente materiales. Se te pudo haber dado el don de hablar, el don de la música, el don de consejo, el don de sanidad. No sé, cada uno sabe en qué el Eterno le ha dado dones. Ese es el bien que Él te dio. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ay, no, yo para qué enseño, no, qué miedo, no, que enseño en otros. Lore, yo quiero predicar, pero me da miedo. Ay, no, 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 me da miedo, mejor no, mejor no, mejor me quedo callada. ¿Quién quiere orar? No, 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 es que a mí me da miedo. Después de mucho tiempo vino el Adón de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Adón, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Adón.
Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Adón, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Adón, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. No, yo mejor no predico porque no, me da miedo. No vaya a ser piedra de tropiezo, no, qué miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Adón le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es tremendo, hermanitos. Todos vamos a tener que rendir cuentas de lo que el Creador nos ha dado. Llámese talentos, llámese bienes, llámese hijos. Tú a veces puedes decir: bueno, pero ¿yo en qué puedo servir? Cada uno de nosotros sabemos en qué somos buenos. ¿A qué te dedicas? ¿O cuál es tu pasión? ¿O qué te han dicho? Hay personas que dicen: bueno, yo no, ejemplo, ¿no? Yo no me dedico a tejer, pero me gusta tejer. Y tienes una habilidad para tejer rapidísima. Ese es un talento que el Creador te dio. Nada podemos hacer por nuestra cuenta, amados. Todo lo que somos buenos, eres bueno para las sumas, eres bueno para tocar algún instrumento, todo eso el Creador te lo dio. Y si tú no lo pones al servicio del Creador, Él va a pedir cuentas. Y esto es tremendo, hermanitos. Les digo, yo entiendo, a veces da miedo, pero cuando está el pueblo formado y dice el Creador: ¿quién avanza? ¿Quién va al frente? Dice el Eterno en el libro de Ezequiel que Él pasó a ver quién estaba parado sobre la brecha, es decir, quién dio el paso a frente. Y dice que no halló a nadie. Todos los, por lo menos mis hermanos, y aquí puedo hablar por ellos porque, o sea, doy testimonio de ellos, ¿no? De el miedo que sintieron de servir. Y no dudo que sea en otras congregaciones igual. Si tuviéramos oportunidad de hablar con cada uno de los que ministran, les aseguro que también tuvieron miedo. Todos tuvimos miedo. Yo no quería en su momento predicar en redes sociales porque tenía miedo. Decía: no, hombre, qué terror, que vaya a decir algo. Y el Eterno me mandó a una atalaya, a una hermanita que me dijo: mira, si tú no quieres, no te preocupes. El Eterno pone a alguien 20 veces mejor que tú. Y eso así me retumbó en mi cabeza, que yo dije, como Moisés, ¿no? Ve y hay alguien que hable más bonito, yo ni sé hablar. Y se enojó el Eterno. Dijo: ¿quién crees que da palabra al hombre? Yo, ¿no? Y sí, amados, a veces el Eterno nos designa porque nos ama, y a veces solemos dar el paso atrás diciendo: no, creo que no estoy listo o creo que no soy bueno. De eso nos va a pedir cuentas también. Entonces, para reflexionar, hermanitos. Bien, ¿de qué más pedirá cuentas el Creador? Aquellos que los escarnecen, se han burlado de ustedes, los han vituperado. ¿Qué tal la familia? Es la primerita en escarnecer. Porque está escrito. No es que sean malos, no es que sean perversos, es que está escrito. Nos dice el libro de Primera de Pedro 4:1-5: puesto que el Mesías ha padecido por ustedes, por nosotros, perdón, en la carne, ustedes también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir
el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Elohim. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que les agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuentas, y el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a leerlo en el lenguaje actual, me gustó la traducción. Dice así: ustedes deben estar dispuestos a sufrir así como sufrió el Mesías. Sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como el Mesías, ya no seguirán pecando. Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Elohim quiere. Por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Elohim. Tienen vicios y malos deseos, se emborrachan, participan en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Pero ya tendrán que darle cuentas a Elohim, el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos también darán cuentas, amados. Lo que nos está diciendo aquí Pedro es esta parte cuando seamos vituperados, lo mismo que nos dijo Yeshua, perseguidos, calumniados por causa de él, sepamos que es parte del camino. Estén dispuestos a sufrir. Eso es lo que dice la palabra. La palabra no dice, sírveme para que ya no te pase nada y la vivas bien feliz de la vida. No. Estén dispuestos a sufrir. Toda la vida va a haber aflicción, amados. Toda la vida. He comprendido eso. El primer año no lo comprendí. Yo le reclamé al Eterno. Ahora, después de 4 años, amados, he comprendido que toda la vida va a haber aflicciones, va a haber pruebas. Sin embargo, lo que el Creador quiere mostrarte es que tú puedas reaccionar de diferente manera. Ya lo decía mi hermanita Sandra la otra vez, ¿no? Con su testimonio. Yo sigo teniendo dificultades, pero ya no me apago como antes. Yo la veía, se apachurraba completamente. Y ahora ya no, sigue teniendo las mismas aflicciones, pero confía en el Todopoderoso. Y así cada uno de nosotros estamos llamados y así cada uno de nosotros sé que lo hace, amado. Cada uno conforme a su paso. Sabemos que algunos comienzan apenas, otros ya llevan un poquito más de tiempo. Sin embargo, debemos de tener eso en cuenta. Pero regresando a los que los humillan, a los que, a los que les hacen daño, la palabra dice que un día darán cuentas, porque todos vamos a dar cuentas, amados. En algún punto dentro de las religiones se enseña como que la iglesia, ¿no? Los que creen en Jesucristo, como decíamos antes, ¿no? Creemos en Jesucristo y ya nos vamos en el rapto y adiós y ahí que se queden todos. A mí me decía una señora cristiana que la bendigo definitivamente, porque en ese entonces yo estaba ciega, ¿no? Ciega y hice muchas cosas que no debía. Pero así esta parte era así como de yo me voy en el rapto y ahí tú te quedas por pecadora. Y sí, era una pecadora, sí. Ahora que lo veo digo, sí es cierto, pues con razón me veía con desprecio porque era una pecadora, definitivamente era terrible, ¿no? Sin embargo, esta parte creíamos que iba a pasar eso y ahora nos damos cuenta. Ah, ¿y cuánto tiempo nos dijeron? Ellos van a ser enjuiciados y nosotros casi, casi así con boleto, pase libre, ¿no? Pásele. Hasta con nombre está ahí tu silla, ahí, siéntate. No, hombre, todos vamos a ir a juicio. La diferencia con los que guardan Torah y el testimonio de Yeshua es que van a tener un abogado, y ese abogado es Yeshua. Para los que no guardaron Torah, que se les llama, o sea, se les va a llamar a todos que supieron que tenían que guardar Torah. Los que ya durmieron y no guardaron, acuérdense que
son Torah para sí mismos, se les juzga conforme a lo que se les dio, pero los que de esta generación que se les está diciendo debes guardar Torah porque no está abolida, porque Yeshua enseñó eso y que aún así no quieren, a ellos es a los que se les va a pedir más cuentas porque se les dio más que a los que ya durmieron. Entonces, es tremendo. Hebreos 13, 17, 19. Obedeced vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Que sabemos que es Pablo, amados. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Primeramente dice, obedezcan a vuestros pastores, líderes, diáconos, obispos, las personas que están al frente, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Todos los que están al frente de una congregación, amados, vamos a dar cuentas de lo que el Eterno nos ha puesto en las manos, que son sus ovejitas. Es una responsabilidad bien grande, amados. Nadie está aquí. En ocasiones el pueblo suele ser muy duro, amados. Yo he escuchado, y porque me lo han dicho muchas veces, vituperios contra el liderazgo, como el de quién los puso ahí, y a ti quién te puso, quién te llamó, estás muy mal, cositas así, contra mí y contra mis hermanos. Entonces, imagínense, hermanitos, desconocer que quienes están al frente no se pusieron ellos, amados. Fue el Eterno quien los puso. Y así como en aquel entonces decía Moisés, que aquellos que vituperaban, o sea, contra él, cuando se quejan de que decían, no, Moisés, Coré, ¿qué es lo que hizo Coré? ¿Por qué tú te vas a poner al frente si todos somos levitas? ¿Que no todos tenemos derecho a hablar con Elohim? ¿No decía eso Coré? ¿Y qué decía Moisés? Trae tu incensario y que el Todopoderoso escoja. O sea, él estaba seguro que, o sea, él no se había puesto porque quiso, Elohim lo llamó. Entonces, tenemos que guardar nuestro corazón y guardar nuestra boca, amados, de esta situación. Por todos nosotros, los que estamos al frente, vamos a dar cuentas de ustedes. Y somos los que más somos apaleados. Somos los que somos más aplastados. Y no con esto lo digo para que digan, ay, mira, pobrecita. No, 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 no. Lo digo en el sentido para que también ustedes guarden sus almas, guarden su boca, guarden su corazón, amados. Debemos, como congregantes, ser también empáticos con los que están al frente, amados. He llegado a oír inclusive personas diciendo es que tú tienes el deber y la obligación de explicarme. A ese grado de inconsciencia, hermanitos. Claro que estamos aquí para servirles, pero ¿ustedes creen que el Eterno se agrada de ese corazón? De decir, tú tienes que explicarme, para eso estás al frente. Somos un cuerpo, somos, dice Pablo, que lo que le duele a uno, le duele a otro, y el que se alegra de uno, se alegra de otro. Entonces, nosotros vamos a rendir cuentas, como dice aquí Pablo, y velamos por nuestras almas. Tenemos una nube de testigos viéndonos. Si de repente movemos un dedo, ya movió el dedo y ya vieron, nada más está, porque eso dice la palabra, amados, no es propiamente porque la gente o las personas
quieran ser así, está escrito, y vuelvo y repito, no podemos ir en contra de lo que ya está escrito porque es palabra de Elohim, que tenemos una nube de testigos, nada más están o estamos, ¿no? Digo, bueno, trato yo desde hace mucho, o tal vez sí, también sí, ahorita que lo pienso, digo, estamos como nada más con el ojo, ¿no? Juicioso. Entonces, buscar menguar todo eso y orar los unos por los otros, hermanitos. Es lo que nos exhorta el Eterno a través de su palabra. Ahora, transparencia e integridad. En Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta. También se nos va a pedir cuentas de todas las palabras ociosas que hemos dado. Dice la palabra que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Dicen los sabios judíos, hermanitos, que nosotros podemos hacer muchas obras buenas. Yo puedo ayudar a alguien en silla de ruedas a cruzarse la calle, puedo alimentar a un perrito en la calle, puedo darse de acá a un menesteroso, pero si yo me la paso hablando mal, pura maldición, pura lashon hará, puro chisme, lo manejan como, como, como cuentas. Tú tienes 20 moneditas, que fue lo que, las buenas obras que hiciste, pero con cada palabra, paga moneda, paga moneda, paga moneda, y se te van disminuyendo esos méritos que tú te vas ganando, esas obras. Recuerden que Yeshua dice, vengo para dar conforme a cada uno con sus obras, el pago justo de sus obras. Entonces, cuidar nuestras palabras es bien importante porque también de ellas vamos a dar cuenta. Deuteronomio 18:19 dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandé. Mas cualquiera que no le oyere, ¿de quién está hablando? De Yeshua. Mas cualquiera que no le oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuentas. Cualquiera que no obedezca a Yeshua, el Creador va a pedir cuentas. Va a pedir cuentas, amados. Y mucho tiempo estuvimos así, sin obedecerlo, confesándolo con nuestra boca, pero negándolo con nuestros hechos. Entonces, reflexionemos en nuestra vida, qué es lo que el Creador me ha dado, cómo lo he puesto a su servicio. ¿Qué estoy haciendo yo para levantar el templo de Elohim? Porque acuérdense que el templo se está levantando. En todo el mundo el Eterno está levantando a su pueblo. Está despertando esos huesos secos. Cada uno somos piedra, cada uno nos vamos juntando, tal cual como se hace una construcción, se van juntando ladrillos o piedras, así estamos juntándonos todos. Y es esta parte, ¿qué estoy haciendo yo para la obra? Vimos en un principio que le decía, escribía Moisés, decía Uri, déjenme regresarlo para no parafrasearlo, aquí, decía, Besalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo lo que Adonai le ordenó. Oliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, artífice y diseñador y recamador. El día que el Eterno nos pida cuentas, va a decir así, Lorena Vázquez hizo esto, o no hizo esto que yo le mandé, papá. Recuerden que la construcción de ese templo espiritual, lo vimos en la palabra, se está dando. Pon tus dones al servicio del Creador. Y ojo, poner los dones al servicio del Creador no estoy diciendo aquí en Arca de Salvación. Si los pones, gloria al Padre. Pero los puedes poner al servicio de tu colonia,
al servicio de alguien. Tengo, o sea, bueno, conozco hermanitos, por ejemplo, que dicen, bueno, yo voy cada domingo a alimentar a menesterosos. Gloria al Padre. Está poniendo sus recursos, lo que el Eterno le está dando para ir a alimentar al menesteroso. O sabes qué, yo abro mi casa y aquí se predica la palabra, gloria al Padre, gloria al Padre. Hay muchas maneras, hermanitos, muchas maneras de poner al servicio lo que el Creador nos da. Tu tiempo, visitar enfermos, hablarle a tus hermanos, ¿cómo estás? Hay muchas cosas, hermanitos, muchas cosas. Todo lo que sea para edificar el templo, que recuerden que cada uno de ustedes forman parte de él, porque son piedras vivas. De todo ello, el Creador vendrá con recompensa. Y digo, también aquí, bendito sea Él por pura misericordia, Él dice su palabra que el obrero es justo de su pago, hermanitos. Bien, posteriormente vemos el siguiente capítulo que nos habla acerca de las vestiduras sacerdotales. Es impactante, amados, cómo el Creador en los primeros capítulos nos menciona, bueno, primeramente Moisés nos da las cuentas, ¿no? Ya terminamos de construir y te digo, mira, se gastó tanto, el oro que me diste lo utilicé en esto, para dejarte todo clarito, que no vayas a decir absolutamente nada, yo no me quedé con nada. Eso es lo que hace Moisés. Ahora, ya que está todo listo para empezar a levantar el tabernáculo, el Eterno les dice, te voy a decir cómo tienes que vestir para estar en mi presencia. Ya hemos hablado porciones anteriores respecto a las vestiduras. Sabemos que sí, para el Creador es importante cómo nos vestimos y también el apunte espiritual, más allá todavía el espiritual que representa estas vestiduras, porque yo puedo venir aquí hasta acá y cubierta y todo, pero ¿qué tal mi corazón? Ese es el más importante. No es que es uno u otro, no, son los dos, pero el más importante es cómo viene tu corazón. Dice la palabra, por tanto, tomad la armadura de Elohim para que puedan resistir el día malo. ¿Han tenido días malos? Sabemos que este día se refiere al día, ¿no? Del juicio final. Vaya, sin embargo, todos los días vivimos situaciones que nos ponen a prueba, que nos conflictúan o aflicciones. Esta es la armadura que tú debes de tener, esta es la más importante. Sí, vestirte con mesura está bien, pero la más importante es esta. Debes de tener ceñidos tus lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De esto nos tenemos que vestir. Recordemos que Moisés, los levitas y los escogidos para la obra están rindiendo cuentas al pueblo, que generosamente donó los materiales para el Mishkan. Las vestiduras son proféticas en su naturaleza y representan los diferentes aspectos del ministerio de Yeshua. Recordemos que su reino es de sacerdotes y de una nación santa. La novia debe ir vestida especialmente para la boda. Estas vestimentas representan el corazón y la imagen con la que debemos caminar cada día como creyente. En Yeshua somos parte de ese sacerdocio y las vestiduras son para nosotros. ¿Se dan cuenta que las vestiduras tienen el mismo color que el Mishkan? Moradas, tiene oro, el azul celeste, blancas, la túnica blanca que lleva abajo el sumo Cohen. ¿Por qué? Ustedes han visto, yo creo que todos lo hicimos en alguna vez, ha visto, sobre todo los jóvenes, ¿no? Cuando andábamos en el mundo, que querías traer algo igualito a tu pareja. Que decías, ay, vamos a comprarnos la misma pulsera o un collarcito con la mitad de un corazoncito yo y la otra mitad tú, o la misma sudadera. Bueno,
así el Creador nos quiere vestir. Porque el Mishkan representa a Yeshua y los mismos materiales van para el sumo Cohen. Esa es la novia. Pero nos damos cuenta que va más allá de una vestidura hermosa, porque es hermosa la vestidura, va más allá. No solamente te tienes que vestir físicamente, también espiritualmente con la verdad, con la justicia, con la paz, con la fe, con la salvación, con la palabra de Elohim, guardar los mandamientos, orando también. ¿Se dan cuenta todos los aspectos que tenemos que cubrir? Y de verdad que cuando tomas conciencia de la vara de, ¿cómo se puede decir? De la vara tan alta que el Eterno nos puso de exigencia, lloras. Lloras porque te sientes impotente. Impotente de decir, Abba, yo no puedo. Y no puedo, no de no puedo, de ahí nos vemos. No, de no puedo, de necesito de ti. Yo humanamente no puedo tener ese nivel de santidad que tú me exiges porque soy carne. Dice Pablo, miserable de mí que estoy atrapado en este cuerpo de pecado. Es ahí cuando le decimos, tú ayúdame. Tú ayúdame porque yo no puedo perdonar. Tú ayúdame porque yo no puedo tener dominio propio, me enojo. Tú ayúdame porque yo no puedo refrenar mi lengua. Tú ayúdame porque yo sola no puedo soltar ese resentimiento. Tú ayúdame. Cuando hacemos eso, amados, al Creador le gusta. Porque Él quiere que su pueblo tome conciencia de que depende de Él. ¿Qué es lo que el Creador no le gusta? Una persona que se cree independiente, autosuficiente, porque eso te lleva a la soberbia, eso te lleva a apartarte de él, a apartarte de él. Entonces, él desea que tú dependas de él, que tú tomes un vaso de agua y digas, gracias, Abba, por el agua. Mira qué bonita esta libreta, gracias, Abba, por la libreta. Vas caminando, mira qué bonita ese arbolito. Bendito seas, Padre, porque tú nos has dado ese árbol. Eso es la tefilá constante, hermanitos. A veces pensamos que tefilá es hincarte y orar 3 horas. No, la tefilá constante es que te levantes y digas, ay, Abba, gracias por este día. Que vayas por el camino y veas las nubes y sientas una brisa que te refresca. Gracias, Padre, que hace un calorzazo. Eso es la tefila constante, porque estás poniendo al Creador en toda tu vida, hasta en tu trabajo, amados, hasta en tu trabajo, el decir, Abba, que hoy me vaya bien en mi trabajo. Bendice a mis clientes, bendice acá, en todos los aspectos, que hoy le vaya bien a mi hijo en la escuela. Cuando tú haces eso, estás demostrando total dependencia de él. Porque sabes que si tu hijo llega con bien a casa, es porque lo trajo con bien, cuando muchos no llegan. Entonces, busquemos estar en tefila constante para que Él nos vaya ayudando, porque va a haber muchas cosas, amados, que no vamos a poder hacer por nuestra cuenta. Vamos a tenerle que pedir ayuda. Y es ahí donde vienen los milagros. Él comienza a trabajar en ti, Él comienza a palearte. Yo esta semana, la semana pasada, le pedí, Abba, por favor, muéstrame cómo estoy yo delante de ti. Creo que se los transmití ahora el jueves. Y me ha dado una paliza, amados. No quería ministrar porque no me quiero poner a llorar y ya, miren, ya empecé a llorar. Me ha dado una paliza grande el Eterno y gloria al Padre, hermanitos, porque de qué manera mejoramos si no nos ayuda Él.
si no nos exhibe, si no nos dice, mira, esto es lo que está mal en ti? Y te vas para atrás. Ah, ya levanté la manita. Y te vas para atrás porque te das cuenta que en lo que tú creías que estabas haciendo bien, resulta que estás haciendo mal. Y en lo que tú creías que estabas cambiando, pues te das cuenta que estás igual o peor. Entonces, es ahí donde tú doblas rodilla y le dices, me he dado cuenta de esto, me has permitido verlo y te lo entrego porque yo no puedo con ello. No puedo, con mi carne no, porque soy imperfecta, soy débil, soy perversa, lo dice la palabra. Somos malos, amados. Él es el único que nos puede ayudar y eso le agrada a Él. Saber que sabemos que sin Él nada podemos. Bien, ¿cuántas veces también imaginamos la armadura y nos imaginamos una espada, un escudo, una armadura netamente romana, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que es una armadura muchísimo más difícil de adquirir, porque cualquiera se pone esa, pero una armadura sacerdotal no cualquiera, porque el precio para que tú puedas portar esa armadura es morir a ti mismo, y eso es algo que a veces no estamos dispuestos a hacer. Hay un micrófono abierto, hermanitos. Entonces, a veces no estamos dispuestos a hacer eso. ¿Por qué? Porque duele. Porque hay que quebrar tu ego, tu orgullo. Porque cuando el creador te dice, calla, tú quieres seguir hablando y quieres tener la razón. ¿Y cómo te van a tratar a ti así? es difícil, hermanitos. O al revés, hay hermanos que les dicen cuando el creador habla, no hablan, les da miedo, introvertidos. Cada uno, el creador es el único que nos conoce, amados. Cada uno tenemos diferentes debilidades, diferentes carencias o áreas de oportunidad que tenemos que entregarlas a él para que las trabaje. El efod y el pectoral fueron hechos del mismo material que las cortinas que rodean el Mishkan o el tabernáculo: azul, púrpura, carmesí, lino fino, torcido y añadido, el oro puro. El oro puro significa no solamente la naturaleza divina, sino el ser un conductor de su presencia. El oro de las vestiduras fue trabajado con martillo hasta convertirlo en finas hojas de tejido. ¿Qué representa el martillo? Todos esos golpes que estás recibiendo, todos esos golpes que estás viviendo en tu día a día. Estas vestiduras sostenían 12 piedras preciosas incrustadas en oro con los nombres de las 12 tribus. Estas vestiduras con las piedras vivas estaban sostenidas juntas con un cinturón alrededor de la cintura. Aquí está, el efod. Conocido como el cinturón de la verdad, que tenía en la verdad que venía de la Torah, perdón. En general, toda la vestidura sacerdotal se llama la armadura de Adonai. Cuando las 12 tribus vienen juntas en la instrucción y en la enseñanza de Adonai, caminando en fe, en justicia con Yeshua el Mesías, la Torah viviente o la palabra de Adonai hecha carne, ellos, Israel, será vasto y un gran ejército para Adonai. Esta es la verdadera armadura. Bien, ya vamos a terminar. Posteriormente, terminan todos los instrumentos. Ahora el creador dice, te vas a presentar a mí de tal forma. De otra manera no. Por eso es que cuando vemos Pesa, que dice ningún incircunciso tomará de Pesa, sabemos que en aquel entonces era literal, circuncisión física, pero venido nuestro Adón Yeshua no quiere decir que es una u otra, ya lo hemos platicado, pero para no desviarnos. Es necesario ya guardar los mandamientos. Es necesario ya tener un corazón circuncidado. ¿Por qué? Porque no te puedes presentar con otras vestiduras, tienes que presentarte con vestiduras sacerdotales. Y lo dice la palabra, guardando sus mandamientos, que esa es la vestidura, es esta. La espada del espíritu, ¿qué te lleva a ser el espíritu? Guardar los mandamientos, que es la palabra de Elohim. No podemos presentarnos con cualquier vestidura. A eso me refiero de manera espiritual. Bien, ya que está eso, dice el creador,
Ahora sí, levanten el Mishkan, levanten el tabernáculo. Éxodo 41:9-1. Luego Adonai habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. En el primer día del mes primero. ¿Qué mes es ese? El mes de abril. Amén. Abril. Que es el que nos tiene ahorita en suspenso el creador, ¿verdad? Que sí, que no, que acá está diciendo, ahorita, yo les voy a decir. En teoría no habría suspenso, hablaba con un hermanito en la tarde, le digo, es que en teoría todo era claro hace unos años, pero empiezan a surgir situaciones y todo pues es permitido por el creador. ¿Bien? Entonces, en el primer día del mes primero harás levantar tabernáculo, el tabernáculo de reunión, y comienza a dar las instrucciones de cómo se va a poner. Pondrás en el arca del testimonio y lo cubrirás con un velo y empieza a decir, ¿cómo vas a poner mi tabernáculo, mi morada? Vemos que muchos eventos, hermanitos, se ha dado el primer día del primer mes, es decir, inicio de año. ¿Y qué es lo que nos muestra? Un ciclo nuevo. Es decir, cada primero del primer mes empezamos un ciclo nuevo. En general, en tu vida, en tu relación con el Creador, se renueva. Génesis 8:13 nos dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, recuerden que hubo el diluvio, el Eterno inundó la tierra, dice, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca. Un nuevo comienzo. Nuevamente, mes primero, día primero. En el reinado de Ezequías vemos en Segunda de Crónicas también lo mismo. En el primer año de su reinado, el mes primero, abrió las puertas de la casa de Adonai, las reparó e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Adonai, el Elohim de vuestros padres, y sacar del santuario la inmundicia. También se consagró el templo en el mes primero. El regreso de la cautividad de Babilonia, nos dice, el sacerdote Esdras ordena la santificación del pueblo, apartarse. Cada uno de nosotros nos hemos santificado. Cuando el Creador les reveló su palabra, ustedes en la intimidad de su habitación o de manera pública, amados, se comprometieron con el Creador. Eso es santificarse, es apartarte. Tú te has alejado de tus familiares, ya no visitas a las amistades que visitabas antes, claro, porque eso es apartarse. No es propiamente en el sentido como muchos lo pueden malinterpretar, ¿no? Como en este sentido egoísta o agresivo de decir no te me acerques. No, no, no. Es apartarnos para el Creador en esta situación, en comenzar a guardar sus mandamientos, no comportarnos como el mundo se comporta, o como las naciones, más bien, como dice la palabra. Dice, ordena la santificación del pueblo que se apartaran de las mujeres extranjeras que adoraban otros dioses, mujeres que habían tomado como esposas. ¿Cuándo ocurrió este proceso? Lo vemos en Esdras 10:17. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Un nuevo comienzo. En Ezequiel 45:18, acuérdense que nos narra un templo que se va a edificar cuando venga Yeshua. Nos dice que Zorobabel y Yehoshua son un apunte profético a los nacidos en Babilonia y a la casa de Judá. Los nacidos en Babilonia somos nosotros, Zorobabel. Dice, el mes primero del día primero del mes tomarás la vacada del becerro sin defecto y purificarás el templo, el Mikdash. Y pues la reflexión, hermanitos. Adonai es Elohim de orden, por eso la importancia de conocer sus tiempos al comenzar un año nuevo. Es una muy buena oportunidad para revisar nuestras vidas y hacer una rededicación de nuestro tabernáculo personal, de nuestra vida.
Primera de Corintios 3:16, ¿no saben que son templo de Adonai y que el espíritu de Elohim mora en ustedes? Próximamente celebraremos el primer día del primer mes. Lo pongo, ya sabemos que el día 10 van a ir a inspeccionar, pero en teoría próximamente celebraremos el día primero del primer mes. La pregunta es, ¿rededicarán sus tabernáculos? ¿Rededicarán sus vidas? ¿O dedicarás, ahora sí te santificarás? Santificarse es un compromiso grande, hermanitos. Y el Creador te va a probar, te va a llevar al valle de la decisión para ver si lo amas. Y ahí tú tienes que escoger mundo o Él. Amén, hermanitos. Esta es la porción PQD, rendición de cuentas. Shabbat Shalom. Amén.